Hermanos, estamos nuevamente gozosos por estar en la casa del Señor. Hoy nos ha permitido estar aquí a pesar del tiempo, pero estamos aquí para adorar el nombre del Señor. Hoy continuamos con el capítulo 4 y vamos a estudiar los versos 13 al 17. 13 al 17. 13 al 17. Tiene como título este estudio, Si Dios quiere, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Si Dios quiere. Si ya lo encontró, por favor, póngase en pie. Vamos a dar lectura a estos versículos. Dice el versículo 13 de Santiago, capítulo 4. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Vamos a nuestro Padre del Cielo en oración, entregándole estos momentos en sus manos, que el Señor nos dirija. Queremos que toque nuestros corazones, Señor, que toque nuestras vidas, nuestras mentes. Queremos, Señor, cada uno de nosotros hacer tu voluntad. Queremos conocerte más, Señor. Guíanos a través de tu palabra. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas cuando hacemos tu voluntad. Que nuestra fe, que es viva, dé fruto, obras, y esas obras de obediencia que tú quieres, Señor. Que hoy podamos entender, Señor, que debemos depender de ti, de tu querer, si es sí o es no. Que aprendamos, Señor, a esperar en ti con paciencia y con perseverancia. Ayúdanos a cada uno de nosotros a entender lo que nos quieres hablar como iglesia y como persona individual. Bendícenos, Señor, bendice a las personas que nos están viendo. Alcánzales también, Señor, con tu palabra, te lo pedimos. Y que tú seas convenciéndonos una vez más de nuestro pecado, de arrepentirnos, de seguir adelante, también de gozarnos en ti y de ver tus maravillas en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Sabemos que la mayoría de las personas viven su vida como si no tuvieran un tiempo limitado. Muchos viven como si nunca fuesen a morir. Parece que el tiempo fuera ilimitado. Otros se aferran a esta vida como su única meta, pensando que no hay otra vida más allá, y la viven con todas sus fuerzas, centrados en sí mismos. Algunos llegan al extremo de gastar mucho tiempo y mucho esfuerzo, desesperados por preservar y prolongar su vida, ¿no? Con tratamientos, dietas especiales, vitaminas, tratamientos de rejuvenecimiento, ¿no? Pero en el mejor de los casos, estas medidas solo sirven para aplazar lo inevitable. Y eso inevitable que es la muerte. No podemos asumir que vamos a llegar a los 120 años. Muchos vamos a querer eso, pero no podemos asumirlo porque sabemos que ni siquiera vamos a llegar a los 40, a los 70, no sé. La muerte nos puede sorprender repentinamente. Como dicen por ahí, no hay que estar enfermos para morir.
Nadie puede decir que le falta mucho por vivir, porque puede sufrir un accidente, morir en un terremoto, en un huracán, etc. Todos nosotros, alguien decía que todos nosotros somos como un reloj, el cual el experto relojero dio cuerda. Y solamente el experto relojero sabe cuántas cuerdas le dio al reloj. Solamente él sabrá cuándo dejará de hacer tic-tac y no se oirá más ese reloj. Y ese experto es Dios. Solamente Dios sabrá cuánto este corazón dejará de latir. Y debemos, mis hermanos, hoy, junto con Santiago, pensar en la brevedad de la vida. La vida es breve. ¿Recuerdas cuando tú querías ser adolescente? Pues ahora ya saliste de la escuela y tienes que pensar en una profesión. ¿Recuerdas cuando de niña jugabas con las muñecas que querías ser mamá? ¿O te querías casar? Ya estás casada. Hasta tienes nietos ya. La vida pasa muy rápido. La vida es breve. Pero debemos hoy, con la ayuda del Señor, no olvidar nuestra condición de mortales en esta tierra. Y que esta vida que nos ha dado Dios aquí en esta tierra es temporal. Debemos comprender nosotros la importancia de cada día y aprovechar el tiempo para crecer en lo que Dios nos mandó a hacer, para crecer en el motivo por el cual Dios nos creó. Dios nos creó para darle gloria a Él. Le damos gloria a Dios con nuestra vida, con nuestras decisiones, con lo que hacemos, con lo que decimos, y para gozarnos en una comunión íntima con Él. Ese es el motivo de nuestra vida en esta tierra, donde somos peregrinos, estamos de paso. Simplemente nuestra vida debe ser ese testimonio de darle gloria al Señor en todo lo que hacemos. Sabiendo que el verdadero control, y solamente el verdadero control lo tiene ¿quién? Dios en sus manos. Solo Dios tiene el control de nuestras vidas. Y esto es lo que justamente Santiago considera en estos versículos del 13 al 17. Él va a exhortar a los creyentes. Y el Espíritu Santo nos está exhortando hoy a nosotros. ¿A qué? A que nos sentimos muy seguros de nosotros mismos. Y al estar muy seguros de nosotros mismos, confiamos mucho en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestra cuenta de banco, y dejamos a veces a Dios a un lado. Nos sentimos demasiado seguros de sí mismos para hacer planes a futuro sin tomar en cuenta a aquel que sabe el futuro. Nos sentimos demasiado seguros, según Santiago nos va a decir ahora, en el día de mañana, porque confiamos en el día de mañana y no en Dios. Santiago dice que el día de mañana o nuestras vidas son como un vapor, como niebla que se disipa rápidamente. Comienza el versículo 13. Santiago diciendo: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Esa palabra, vamos ahora, lo que decís, se puede traducir como: ahora escuchad esto. Los que habitualmente decís, o los que tienen por hábito decir esto. ¿Qué estaban diciendo ellos? Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá, le pusieron un tiempo, un año, y traficaremos, lo que significa hacer negocios, y ganaremos, ¿no? Ganarán dinero. Estos creyentes en aquel momento tenían la costumbre de planear independientemente de la voluntad de Dios. Ellos estaban haciendo sus planes independientemente de la voluntad de Dios. Y le habían puesto ya fijo una ciudad, cuánto tiempo iban a estar en la ciudad, que harían negocios y que ganarían dinero.
Y sabéis que Santiago le está hablando a personas, a judíos, muchos de ellos les gustan mucho los negocios, ¿no? Y ellos llevaban de ciudad en camellos, pues lo que iban a vender. Eran como especie de comerciantes itinerantes. Ellos podían estar por Cesarea, por Creto, por Filipos, por Éfeso, iban a muchas partes, ¿no? Eran itinerantes, como dice aquí Santiago. Pero estas personas no estaban poniendo todas sus fuerzas con un objetivo en común con Dios. Todos sus fines eran mundanos, para ellos mismos, para satisfacerse su orgullo, como dice más adelante, y su corazón, ¿no? Pero no tenían estos planes para adorar a Dios. Aquí Santiago no dice que hoy y mañana haremos tal o cual cosa para la gloria de Dios. Eso no lo están diciendo. Y para la extensión de su reino. No, ellos querían hacer negocio para ganar ¿qué? Dinero. No era para la gloria de Dios. No había una sola palabra acerca de Dios en esto que ellos hablaban. Se había convertido ya en un hábito, en una costumbre decirlo, de principio a fin. Dicen ellos, hoy y mañana iremos a tal ciudad, ¿no? Ellos pensarían en su corazón que llegarían con bien a cierta ciudad, pero no lo sabían. Quizás hubieran sufrido un accidente. Ellos no lo van a saber. Permanecería allí un año, o quizás menos, o quizás más. Ellos no sabían cuánto tiempo deberían estar allí, pero ellos ya planearon, un año voy a estar allí. Negociarían, pero ¿qué tal si no vendieran? ¿Qué tal si la competencia era mejor y no vendían? Y decían, harían dinero. ¿Y si no ganan dinero, qué harían? Era mucho por suponer. Ellos suponían que todo les iba a ir perfectamente. ¿Cuántos hoy no hacen lo mismo, mis hermanos? Estamos viendo el éxodo, las salidas de todo el mundo, a todas las naciones, ¿no? Personas que van de un lugar a otro y no consultan con Dios. Se van y van a decir, voy a estarme allí un año, 2 años. Yo he hablado con gente así, voy a estarme 2 años, voy a trabajar y voy a ganar dinero. Y voy a hacer todo lo que no puedo hacer en 20 años. Y se olvidan de Dios. Se dejan de congregar. ¿Y será que Dios te va a dar un trabajo para que tú faltes? ¿Para congregarte? Yo pienso que no. Dios no te va a dar un trabajo para que tú no hagas la voluntad de Él. ¿Cuán vanos serían estos planes para el futuro de estas personas sin contar con la providencia de Dios? La fragilidad, la brevedad, la incertidumbre de la vida debe mantenernos a ti y a mí distanciados, a raya de presumir sobre nuestros proyectos futuros. Porque quizás esos proyectos futuros son para mi propio deleite y no para la gloria de Dios. Hermanos, aquí solo hay 2 certezas en este pasaje. Solo hay 2 cosas. Una es que Dios sabe lo que va a suceder, y otra es que tú ni yo sabemos. ¿Cuál escoges? ¿Cuál escoges? Yo escojo que Dios sabe todo. Por eso debemos pedirle a Dios que nos guíe en los planes que vamos a hacer. El pecado de aquellos hombres que habla Santiago estaba no en hacer planes, ¿no? Para el futuro. Debemos hacer planes, debemos planificarnos. Mucha gente que no tiene planes y no tiene objetivos en su vida sufre. Anda como un barco sin timón por ahí. No sabe qué hacer de su vida y sufre. Debemos hacer planes, pero el pecado aquí que dice Santiago es planear sin tomar cuenta a Dios en nuestros planes. Mucha gente escribe los planes de Dios, los lleva, los ejecuta, ya estando en el avión dice, Señor, bendíceme para donde voy. Y ya están montados en el avión o en el coche, sin pedir antes la dirección de Dios. El problema de estos clientes era que estaban planeando independientemente de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios.
Y sabéis que hay mucha gente que hace así y después se pasa mal. Y al primero que le van a poner la culpa, ¿a quién es? A Dios. Y a Dios nunca le consultaron. Pero así es el corazón del hombre. Ellos no tenían una búsqueda de la dirección divina. No querían preguntarle a Dios qué querían o deberían hacer. Y una pregunta aquí pertinente que debo haceros a vosotros es: ¿son los creyentes de hoy en día diferentes de aquellos a los que Santiago escribió su epístola? No. ¿Son diferentes? Creo que no. Hoy en día hay muchos creyentes que hacen planes y llevan a cabo tareas sin consultar previamente a Dios. En cuestiones como estas, mira, aquí hay desde los más chicos hasta los más grandes. Mira, trascendentales como esta. El matrimonio. ¿Debo casarme con esta persona? ¿Debo hacerlo ahora? Y no consultan. Y luego les va como les va. ¿Debo seguir esta profesión? ¿Te glorifica esta profesión a ti? ¿La debo seguir? ¿Voy a entrar? ¿Debo hacer este negocio? ¿Debo entrar en este ministerio? ¿Ese ministerio es voluntad tuya o no es voluntad tuya? Porque puede ser del corazón. Anhelos del corazón, de la carne. Por estos mismos motivos y otros más que puedes poner ahí, existen fracasos rotundos, mis hermanos. Gente triste, gente frustrada, porque no buscaron la dirección divina antes de actuar. Y eso es lo que les está diciendo Santiago a estos creyentes, y la palabra nos está diciendo hoy a nosotros. No te sorprendas cuando muchos creyentes viven vidas frustradas, tristes y estériles en cuanto al fruto para Dios, para tomar decisiones sin Dios. Santiago dice: vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos un año allí y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Quién sabe qué pasará mañana? Nosotros no sabemos nada. Bueno, los brujos dicen que sí. Por eso le consultan a ellos. Pero el único que sabe quién será mañana es Dios. Y es esa falta de conocimiento que debería motivar a las personas, a los creyentes que están tomando su vida independiente de Dios, a buscar la sabiduría divina. ¿Expresada en dónde? En la palabra de Dios. Y que no les ocurra como aquellos cristianos que piden la voluntad de Dios y oran y no escudriñan las Escrituras. Muchas de las oraciones que hacemos los cristianos están ya contestadas en la palabra de Dios. Aquí nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Igual hay que orar sobre esa decisión. El creyente, mis hermanos, tiene una opción maravillosa que no tiene otra persona. Tenemos una gran ventaja, una gran bendición con respecto a los del mundo, que nosotros tenemos un Padre celestial que todo lo sabe. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos volvemos impacientes? ¿Por qué no perseveramos? ¿Por qué nos sentimos frustrados si tenemos un Padre que todo lo sabe? El mundo no lo tiene. Por eso vive desenfrenadamente el día, porque piensa que no hay una vida más allá. Y la Escritura, mira lo que nos dice en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, por nada, absolutamente nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Tienes que ir a presentarle tus peticiones al Señor. Ah, pero Dios ya lo sabe, ¿que para qué oro? Eso demuestra dependencia a Dios, mis hermanos. Aunque Él sepa lo que ya nosotros vamos a pedirle, antes de que salga de nuestra boca, nosotros vamos al Señor en dependencia a Dios. Haz conocida tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Por qué le das gracias a Dios? Porque sabes que te está escuchando, porque sabes que te va a contestar, porque sabes que puedes descansar en aquel que todo lo puede, que todo lo sabe, y va a suceder algo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Va a venir paz, mi hermano. ¿Quieres paz en tu vida? Ponle las peticiones al Señor, espera a Él y dale gracias, porque sabes que puedes esperar en Él.
Y esa paz vendrá, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de las tribulaciones estás en paz, que a pesar de la incertidumbre estás en paz, que a pesar de lo que no sabes que va a suceder mañana, estás en paz. Esa paz sobrepasa todo entendimiento tuyo, va más allá de tu entendimiento. Aunque no lo comprendas, estás en paz, porque el que conoce el futuro es Dios, es el Señor. Y esos pensamientos nos guardará el Señor Jesucristo en nosotros. El Señor también nos dijo en Mateo 6:31, ya lo conocéis, dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vive el afán del día. No vives el afán de aquí a 20 años. ¿Qué vas a hacer en 20 años? Y estás estresado y ansioso. Haz tu parte. Vive el día a día con ese afán, descansando en el Señor, que Él va a suplir a aquellos que buscan primero el reino de Dios y su justicia. Él va a poner esa añadidura. Él va a proveer a sus hijos. Por eso esa providencia de Dios nos lleva a trabajar en su reino, a buscarle, para que no andemos pendientes por esas cosas que pasarán por esta vida. Y mire lo que dice el versículo 14 ahí. ¿Qué es vuestra vida? Mire que Santiago le está diciendo, no le está diciendo qué es nuestra vida, dice qué es vuestra vida, porque ellos estaban pensando todo el tiempo en qué iban a hacer, en qué iban a negociar, el tiempo limitado en que iban a estar en una ciudad, en lo que iban a ganar, todo lo daban por cierto, pero no sabía que la vida trae cosas que uno no sabe, sorpresas. Y les dice Santiago, ¿qué es vuestra vida? Está enfatizando el carácter transitorio de la vida humana mediante esta palabra. ¿Qué es vuestra vida? Y dice, ciertamente, el versículo 14, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí neblina significa vapor, humo, niebla. Y también da un ejemplo ahí en el texto, en el griego, que dice que es como un vapor de agua hirviendo. ¿Has visto el agua hirviendo? ¿Ese vapor cuánto dura? Nada. Dice que así es la vida nuestra, mi hermano. Es una niebla que se disipa. Cuando vas conduciendo hay neblina. Pasa por un tiempo. Sale el sol y se disipa. Tarda muy poco esa neblina en estar en ese momento. Tarda muy poco ese humo que sale de esa agua hirviendo. Tarda muy poco esa nube, ¿no?, que pasa, que se la lleva el viento. Y es esa nuestro tiempo, nuestro poco tiempo de nuestro vivir. Es como una neblina. Por eso Santiago dice, ciertamente es neblina vuestra vida, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y los creyentes de aquel tiempo estaban pensando que eso nunca les iba a venir, que ese tiempo no se iba a desvanecer, que podían hacer tantos planes sin la ayuda de Dios. Job nos recuerda, la Biblia nos recuerda que la Biblia es un soplo, que la Biblia es un soplo. Dice Job 7, acuérdate de mi vida, es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Lo dice Salmo 144:4. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Eso es un claro ejemplo de que la vida es transitoria, que es como una niebla. Ese es el símbolo que usa Santiago para expresar lo que es la vida, ¿no? Como esa neblina cuando sale el sol y se desvanece. Y dice que aparece un poco de tiempo y luego desaparece. Nos está hablando ahí de tiempo. Esa es la vida. Aparece y desaparece. Y puede desaparecer en cualquier momento. Pero aquí, los que comerciaban, los que querían buscar dinero, o los ricos, no se comportaban así.
Los que buscan riqueza, los que buscan ganar más dinero del que necesitan, los que buscan tener confianza en lo que tienen, en lo que pueden ver, no tienen ese sentido de la vida. No saben que su vida aparece y desaparece. No lo tenían ellos. Y muchos creyentes tienen eso hoy en día, en sociedades tan consumistas. No tienen eso presente en sus conciencias. Piensan que nunca van a morir y quieren acumular o llevar sus vidas a una estabilidad según la dependencia de ellos mismos y no de Dios. Por eso la Biblia nos dice, y Proverbios 27:1 nos dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No, yo lo hago mañana, esto es jactarse, ¿no? Yo lo voy a hacer mañana. Yo tengo esto planeado, y mañana tengo que hacer, y mañana yo voy a ir, y mañana yo sé que va a dar bien, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana. Pero no hay que jactarnos del mañana, porque no sabemos qué dará ese día, no sabemos qué va a suceder en ese día. Por eso debemos nosotros descansar en el Dios que es todo sabiduría. ¿Sabes que Dios tiene sabiduría infinita? Nunca se acaba la sabiduría de Dios. La nuestra sí. Nuestra inteligencia es tan corta. ¿Cuántos números telefónicos te sabes de memoria? Ni 10. Yo tampoco. Pero Dios tiene una sabiduría infinita. No se puede contar la sabiduría de Dios. Todo el conocimiento de Dios no se puede contar. Él sabe lo que el pasado, el presente y el futuro. Dios no tiene tiempo. Dios vive su existencia está en algo atemporal. No tiene tiempo, como es la eternidad. Dios es eterno por eso, y nosotros viviremos en esa eternidad donde no existe el tiempo, no existe día ni noche. Dice la palabra en Apocalipsis que no habrá ni sol ni luna, no habrá días para diferenciar, porque Dios es eterno. Por eso no debemos jactarnos en lo que vamos a decir de qué será el día de mañana. Nadie sabe qué será el día de mañana, solo Dios. El soberbio, porque eso es orgullo, dice Santiago que es orgullo. El jactancioso presume saberlo. Voy a hacer esto mañana. Lo presume más que Dios. Y vamos a Lucas 12. Por favor, a ver sus Biblias. Vamos a ver un ejemplo ahí sobre la parábola del rico que habla el Señor Jesucristo. Lucas 12, versículos 16 al 21. Aquí está el rico que dice que va a derribar sus graneros y edificar mayores para tranquilizar su alma y gozarse por el resto de su vida, ¿no? Mira lo que dice Lucas 12, 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Estamos hablando de un hombre rico. Y él pensaba dentro de sí, escuche, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Mira, está confiando en lo que tiene para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Dónde vemos a Dios ahí? ¿Dónde vemos para la gloria de Dios? ¿Dónde vemos para si Dios quiere? ¿Dónde vemos ahí que todos los planes que está haciendo es para el reino de Dios? No lo dice, ¿eh? Lo está diciendo para su alma. Está confiando en que todo lo que ha acumulado le va a traer reposo, buena comida, bebida, y se va a regocijar en eso. Y va a pensar que en el futuro va a hacer eso, por eso va a construir esos graneros. Pero Dios le dijo, necio aquí es falta de sabiduría, falta de entendimiento. Esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? ¿De quién será todo lo que ha ganado? Si esa misma noche va a entregar su alma, se va a morir. 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios, no está pensando en Dios. Está pensando solamente en su comodidad y lo está haciendo sin Dios.
No está mal pensar en nuestra comunidad, no está mal pensar y hacer planes. Lo malo es dejar a Dios a un lado. Ahora, este rico, ¿para qué estaba gastando su dinero? Su tiempo. ¿Tu tiempo en qué lo usas, mis hermanos? Dime en qué gastas tu tiempo y dime quién es tu Dios. Dime en qué gastas tu dinero y dime quién es tu Dios. Dime en qué gastas tus fuerzas y dime quién es tu Dios. ¿En qué estaba gastando este hombre? En cosas para sí mismo, no para la gloria de Dios. El problema del rico no es la riqueza. El problema del dinero no es el dinero. El problema es la misma persona en su corazón. Pues no puede desprenderse de esa riqueza, no puede desprenderse de ese dinero que quiere ganar, no puede. Es más, pone la confianza en ello, no en Dios. El problema de los ricos o el que quiere ganar dinero es quién domina a quién. Hay creyentes que les domina el dinero. ¿O no? Hay creyentes que les domina el dinero. No los conozco, pero hay creyentes que les domina el dinero. Dejan todo para el dinero. Hay creyentes que les domina el trabajo. Más que las cosas de Dios. Hay creyentes que les domina a otros deleites más que Dios. Por eso ellos no dicen si Dios quiere. Es lo que ellos quieran. Hermano, cuando sube o baja la cuenta de banco, se vuelve eso más importante que las relaciones familiares. Entonces el dinero es un problema. Cuando el trabajo se lleva más horas que las relaciones con los demás, que el servicio a Dios, entonces el trabajo se ha convertido en un problema. Cuando los planes para el futuro son hechos sin tomar en consideración a Dios, entonces el futuro se ha convertido en un problema. Y el problema no está en las riquezas, ni en el trabajo, ni en el futuro. El problema es querer, tener y hacer y vivir de la noche a la mañana sin tener en cuenta a Dios. Y tomar decisiones sin Dios. Tenemos que entender, y eso es lo que quería decirle Santiago a ellos, tenéis que entender que esta vida es terrenal, es esta vida, se va a acabar, es frágil, es vulnerable, es una incertidumbre. El mundo hoy está viviendo una incertidumbre por las guerras. El mundo está viviendo incertidumbre por la economía, es una incertidumbre. Todo en esta tierra es inestable, todo, menos Dios. Dios es estable. Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Amén. Él es siempre el mismo. Es ahí donde nosotros tenemos que ir al Señor. Dice el mismo Santiago, que ya lo hemos estudiado, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Él no cambia, ni sombra de variación. Él no va a cambiar. Vale la pena, mis hermanos, confiar en Dios. Dios es bueno. Dios es amor. No, la Biblia no dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. Dios nos ama, Dios ama a sus hijos. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué no confiar en Él? Tú a veces no quieres conseguir a alguien, amistad, pareja, amigos en quien confiar, que sean estables, que puedas en quien confiar, ¿verdad que sí? Pues sabes, ellos pueden cambiar en cualquier momento, pero Dios no lo hace. ¿Por qué no poner toda nuestra esperanza en Dios? ¿Por qué no poner todo nuestro corazón y nuestra vida en aquel que no hay sombra de variación, que no hay mudanza? Y así le glorificaremos y así le diremos que es Dios para nuestras vidas. Recuerda una cosa, mi hermano, que Santiago dice aquí que la fe se debe demostrar por las obras. Y aquel que dice que tiene fe en Dios demuestra la dependencia en Dios al tomar decisiones. Ahí se muestra la fe por las obras. Vas a tomar una decisión, muestra la fe que tienes en Dios, muestra la confianza que tienes en Dios y decides según Dios, no como tú. Esa es la fe viva, esa es la fe
por esas obras. Dice Santiago que es una fe sin obras. Es una fe muerta. Ellos tenían una fe muerta porque estaban decidiendo sin Dios. Pero tener una fe viva por las obras es decidir con respecto de mi vida con Dios. Decirle a Dios lo que yo voy a decidir. Y el versículo 15 nos va a dirigir a que esa fe viva, la fe genuina, la fe verdadera de un creyente verdadero, va a reconocer la soberanía de Dios en su vida. Un creyente verdadero reconoce que Dios es soberano sobre nuestras vidas. Por eso el versículo dice así, en lugar de lo cual deberías decir. Recuerda que antes estaban diciendo, vamos allí, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, ¿no? En lugar, versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Ahí ya está diciendo Santiago que tenemos que incluir a quién, a Dios en nos, reconocer la soberanía. El sometimiento a la soberanía de Dios debe incluir el reconocimiento, mis hermanos. Si tú dices que Dios es soberano, debes reconocer que Él tiene control divino sobre nuestras vidas, no nosotros. Mira que aquí dice el versículo que deberíamos decir, o deberían decir ellos, si el Señor quiere. Ese Señor, en el texto griego, significa Kyrios, y Kyrios significa Señor o amo. ¿Qué hace un siervo con el amo? ¿El siervo decide libremente? No. El siervo dice, voy a ir allí, voy a ir aquí, es que me gusta esto y lo voy a hacer. No. Él va a preguntar a su amo si el amo está de acuerdo o escucha lo que quiere el amo. Por eso ese Señor que es Kyrios, que es el amo, que es Dios, que es el Señor supremo, tenemos que incluirlo en nuestra fe, porque no solamente Dios nos salvó. Muchos creyentes tienen a Dios como Jesucristo como su Salvador, pero no como su Señor. ¿Por qué? Porque dicen, Señor, tú me salvaste. Pero con sus decisiones está diciendo, no, tú me salvaste, pero no eres mi Señor. Y Dios es nuestro Salvador y Señor. Él nos ha comprado por precio de sangre. Si decimos y nos da tanto gozo decir como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ya no me pertenezco, le pertenezco a Dios. Nuestra vida ya no pertenece a Dios. Si fuimos salvos por Él, nuestra vida no nos pertenece, mis hermanos. Ni nuestro cuerpo, ni nuestro corazón, nada nos pertenece a nosotros. Tenemos que pedirle permiso al dueño. Tenemos que consultarle al amo nuestro. Recuerdo hace muchos años, en los grupos de oración, donde iba con mi abuela y eso, escuché una voz, hasta ahora me acuerdo de eso, de una señora que decía, estamos aquí para hacer lo que quieras, mi amo, le decía mi amo. Y yo decía, ¿pero qué era amo? Me acordé haciendo la prédica, le decía, amo a Dios, mi amo. Le decía, con tanta pasión en su corazón, le decía a esta señora, mi amo, estamos para adorarte, mi amo. Y eso es lo que Dios para nosotros, nuestro Dios. Por eso nosotros podemos o somos capaces, por el Espíritu Santo de Dios, de depender de Dios absolutamente, de depender mi voluntad hacia Él, que dependan mis planos, lo que quiero hacer, a la voluntad de Dios. Pablo, que estuvo en muchos lugares e hizo muchos, que estuvo sufriendo por la justicia de Dios, que fue e hizo diversos viajes para poder llevar la palabra de Dios, él dependía de esa voluntad de Dios. Mira lo que dice Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado. Espero en el Señor Jesucristo. Él esperaba la voluntad de Dios para enviar a quién, a Timoteo, pero él estaba esperando en Dios.
Es lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 4, 19. Dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Está poniendo en las manos de Dios el ir a ese lugar, porque él no se movía si no era el propósito de Dios. Pablo no se movía según su carnalidad, ni sus propias deleites. Él quería moverse bajo la voluntad de Dios y tenía que esperar la respuesta de Dios, ¿no? Mis hermanos, esa palabra, si Dios quiere, tiene dos implicaciones. Que Dios quiera o que no quiera. Porque a veces decimos, si Dios quiere, decimos, sí, Señor va a querer. Sí. Mira que aquí Santiago no dice declara, reclama, darlo por hecho. Aquí dice, si Dios quiere. Y si Dios quiere, puede que no querer, o sí. Lo único es que nosotros descansamos en la soberanía de Dios, en lo que Él es bueno para Él. Descansamos en lo que Él quiera. Si Él nos ha dicho que no, bendito sea Dios. Y si nos dijo que sí, también bendito sea Dios. Porque Dios es la sabiduría completa. Él es Dios, el Todopoderoso, el soberano sobre nuestras vidas. Qué ejemplo para nosotros, mis hermanos, que podamos nosotros descansar en la voluntad de Dios. Versículo 16. 15 para recordarlo. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si ves todo lo diferente que estaban hablando los creyentes que estaba hablando Santiago. Ahora dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Estaban siendo qué? Soberbios. Estaban siendo orgullosos, se jactaban porque pensaban que tenían dominio sobre el mañana. Pensaban que podían decidir y que todo les saldría bien. Dice que toda esa jactancia, toda esa vanidad es mala, o sea, es pecado. Es pecado no consultar con el Señor, ¿no? Esas soberbias significan que estaban hablando entre ellos, habían charlas vacías, ostentosas. Yo voy a hacer esto, yo lograré esto, ¿no? Y confiaban en sus propios recursos y desconfiaban, obviamente se estaba desconfiando de la voluntad de Dios, porque si queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? La jactancia es mala. Esa jactancia es mala, es pecado, porque estamos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos, no en Dios. Por eso es que es mala, porque estamos decidiendo según nuestra voluntad. Tenemos que decir para que esa jactancia, para que esto no sea malo, no nos jactemos en nuestro orgullo, debemos decirle al Señor, ¿será que Dios aprueba estos planes que yo tengo? ¿Estaré haciendo bien en ir a aquella ciudad? ¿Es el principal propósito de la vida, según Dios, ganar este dinero aquí o allí? Todas estas preguntas tienen que hacerse bajo la voluntad de Dios. Porque si decidimos fuera, estamos siendo orgullosos. Nos estamos jactando en nuestra soberbia. Por eso dice al final, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos sabemos que debemos hacer la voluntad de Dios? Pues ya sabes que debes hacer lo bueno. Y si no lo haces, es pecado. Tenemos ejemplo en la parábola de la historia del buen samaritano, que pasaron 3 personas y solamente uno quedó ayudando a la persona que quedó en el suelo, ¿no? Que había sido asaltado por ladrones. Los 3 sabían qué tenían que hacer, auxiliar ¿qué? Al hombre, pero solamente uno hizo la voluntad de Dios. Los 3 sabían. Ese pecado de omisión, de omitir, hacer lo bueno, omitirlo es pecado. Omitir las cosas que nosotros debemos saber que debemos hacer es pecado. Mi hermano,
El mejor ejemplo para nosotros, para una vida entregada al Señor, es el mismo Señor Jesucristo. Mire que Él mismo dijo en Lucas 22:39, dice que Él se apartó de los discípulos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Padre, ¿es esa la forma en que quiere que yo pase esta prueba? Me imagino que Él se imaginaba todo lo que iba a pasar. ¿Esa es la forma en que quieres que yo pase esta prueba? Y si no es así, pues quítala. ¿Y qué sucedió? Si era la voluntad del Padre. Si era la voluntad del Padre. Y Él atravesó esa prueba. Hizo la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos nosotros que hacer la voluntad de Dios es cuando todo pinta bien, ¿no? Oh, me ofrecieron una casa en Alaska, 6 cuartos, 3 baños y un salario por mes impresionante, y me dan coche para cada uno y teléfono móvil para todos mis hijos, internet gratis para 2 años, y piensa que porque todo está puesto en la voluntad de Dios. Eso no significa eso. Mira la decisión que tomó el Señor. Él iba a la cruz a morir. Y dijo que se haga su voluntad. Y la hizo. No era algo bueno para nosotros, ¿verdad? ¿Quién va a soportar esa muerte de cruz? Y a veces vemos que las cosas se ponen bien y es la voluntad de Dios, ¿no? Pablo les dijo cuando se despidió a sus hermanos: me es necesario irme a Roma porque tengo que seguir con el Evangelio. Y alguien le dice: allí te van a matar, te van a apresar. Y fue así. Pero ¿qué hizo Pablo? Fue porque era la voluntad de Dios, aunque le esperara muerte, así como el Señor Jesucristo hizo la voluntad aunque le pasara muerte y se enfrentara a dolores. Otro ejemplo del Señor Jesucristo en Juan 17:4 dice: yo te glorifiqué en la tierra, escucha bien, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Oh Señor, ¿será que podemos irnos de este mundo diciendo: Señor, ya hice la obra que tú querías que hiciera? Estamos hablando del reino, estamos hablando de cosas espirituales. Ya el Señor nos puede llevar, ya hemos terminado la obra, le hemos puesto énfasis a la obra del Señor, al reino de Dios. El Señor dice, el Señor Jesucristo también dijo: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Tú comes porque es necesario, ¿verdad? Tú bebes porque es necesario. Tú bebes agua porque es necesario. Si no lo haces, puedes morir. Y el Señor dice: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Es necesario hacer la voluntad de Dios, si sabemos que nuestra vida es breve y transitoria. Mi hermano, cuidado si estás viviendo para ti mismo. Cuidado si estás viviendo para tus propios deleites, para tus propios sueños que vienen de tu carne. Cuidado si te estás gloriando en ti mismo y atesorando cosas en el cielo, en la tierra y no en el cielo. El propósito de nuestras vidas es darle toda la gloria a Dios y gozarnos en esta tierra, en la vida venidera, en su presencia, dándole nuestro servicio al Señor y nuestra adoración con toda nuestra vida y todo lo que somos. Que ese sea, mis hermanos, el objetivo hoy para nosotros, en cada uno de nosotros. Que entendamos el propósito de Dios en nuestras vidas, quién es Dios y quiénes somos nosotros, y que podamos nosotros entender lo frágil que es esta vida y depender absolutamente de Dios. Amén. Podemos ponernos en pie. Vamos a orar al Señor.